¿Qué tal? Muy buenos días, jóvenes. ¿Sí se escuchan? ¿No? ¿No escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Ah, sí se escucha. Gracias, Paulina. Muy bien. Pues vamos a iniciar con lo que estábamos pendiente de revisar. Vamos a hablar el día de hoy de dos temas importantes de lo que son distocias y también vamos a hablar de básicamente cómo vamos a resolver esas distocias, ¿ok? Entonces vamos a iniciar hablando. ¿Qué es una distocia? Recordemos que habíamos dicho que eutosia pues es lo que se da de manera normal. Sin embargo, pues está todo aquello que de manera normal no se da, Disculpe, que es, doctor, sí, perdón que lo interrumpa. Creo que tiene apagado su micrófono porque, bueno, yo no lo escucho. No sé si alguien más no lo escuche. aquí me marca que está prendido. A Sí, sí se escucha, doctor. ver, Yo también lo escucho, doctor. ok, ok, sí se escucha. Sí, doctor. Bueno. Bueno, continuamos. Les decía que hablar del término distocia pues es salirnos de lo que se da de manera normal, lo que hemos estado viendo, la atención del parto, la atención del parto eutóxico, etcétera. Entonces, por definición decimos que la distosia es lo contrario a eutosia y significa un parto anormal o un parto difícil. De ahí que el parto distóxico será aquel que se caracterice por un progreso anormalmente lento o difícil del trabajo de parto. Tenemos cuatro tipos de distocias. Tenemos las distocias que genera el motor de las contracciones, distocias dinámicas o distocias de contracción. También tenemos distocias de origen fetal, cuando el feto es el que nos está haciendo que no se dé el evento de manera adecuada, o no rota bien, o no hace los movimientos cardinales que ya hablábamos en la atención del parto eutóxico. Y también tenemos anormalidades o distocias por anormalidades de la pelvis ósea materna. Entonces, aquí ya van tres situaciones y la cuarta son cuando el problema está a nivel de las partes blandas, ¿ok? Entonces, ¿cuántos tipos de distocia tenemos? Cuatro. Distocias dinámicas o de contracción, distocias fetales, distocias de partes óseas y distocia de partes blandas. Vamos a empezar a hablar de cada una de ellas y decimos que las distocias dinámicas o de contracción altera la actividad normal del músculo uterino durante el parto, ya sea en frecuencia, intensidad o duración. O sea, cuando el motor del trabajo de parto, cuando las contracciones no se están dando de una manera adecuada. Aquí tenemos de dos tipos de distocias, aquellas que son de tipo hipodinamia, que es la disminución que puede ser en la frecuencia o también en la intensidad de la contracción o de ambas, ¿sí? Entonces aquí decimos que hay bradisistolia cuando hay menos de 2 contracciones en un periodo de 10 minutos. Recordemos que para decir que está una paciente bien en trabajo de parto, deben de ser mínimo 3 contracciones en un periodo de 10 minutos. Y hablar de hiposistolia es cuando la contracción, el pico máximo de la contracción no va más allá de 25 milímetros de mercurio. Entonces, aquí hay una alteración tanto en la frecuencia como en la intensidad de las contracciones. Ahora bien, las hiperdinamias se caracterizan porque aquí hay un aumento anormal en las contracciones uterinas, tanto puede ser en la frecuencia como en la intensidad. Hablar de que hay una policistolia es cuando tenemos más de 5 contracciones en un periodo de 10 minutos, ¿sí? Esto pues es malo porque acuérdense que también el músculo liso tiene que tener un periodo de relajación para que nuevamente se pueda llegar sangre al producto.
Si tenemos contracciones una tras otra, sin tener un periodo de relajación, pues vamos a tener ya que ese producto puede empezar a tener alteraciones o ciertas condiciones de sufrimiento fetal. Entonces, polisistolia, más de 5 contracciones en un periodo de 10 minutos, e hipersistolia, cuando la intensidad de la contracción va más allá de 50 milímetros de mercurio. ¿Ok? Muy bien. También podemos llegar a tener alteraciones en el tono. Recuerden que el músculo liso del útero, por ser músculo, siempre debe estar en reposo, ¿sí? Con cierto tono. Entonces, decir que hay una hipotonía uterina es cuando el tono basal esté por debajo de 8 milímetros de mercurio. Y hablar de hipertonía es cuando ese tono basal esté por arriba de 12 milímetros de mercurio. Para que tengamos una contracción uterina normal, necesitamos que el triple gradiente descendente esté íntegro, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes a qué nos referimos con el triple gradiente descendente? Recordemos que son 3 fuerzas las que actúan de manera sistémica en el trabajo de parto. Entonces, una, pues es la fuerza contráctil del útero, ¿sí? Las contracciones. 2, la fuerza hidrostática del líquido amniótico. Y 3, lo que es el pujo o las contracciones de la prensa abdominal. Eso es el triple gradiente descendente que tenemos que siempre recordar. Y para que se esté en buenas condiciones, pues esta contracción uterina debe de estar íntegro el triple gradiente descendente, ¿sí? Debe estar íntegro el tono, la intensidad y la frecuencia. Hay ciertos estados que son importantes que los podamos identificar cuando tenemos a nuestra paciente en trabajo de parto, y básicamente son estos estados de incoordinación uterina que básicamente se deben a que el útero se pueda dividir funcionalmente en 2 partes. Recordemos que los nodos en donde inician las contracciones uterinas se encuentran a nivel de los cuernos, ¿sí? A nivel del fondo uterino, a nivel de donde emergen las trompas uterinas, más o menos a ese nivel están los nodos en donde se inicia la actividad contráctil. De allí desciende la contracción, ¿sí? Por eso es efectiva, por eso se van jalando las fibras del segmento, se va adelgazando y ocurre también el borramiento. Entonces, cuando tenemos una incoordinación de primer grado, estos nodos, ¿sí? O la actividad contráctil se va a dividir en 2 partes, ¿sí? Y desgraciadamente van a funcionar de manera independiente, y esto va a hacer que el trabajo de parto sea más prolongado, haya un agotamiento materno y tengamos una dilatación cervical muy lenta. Hay estados donde la cosa es más grave, ¿sí? Aquí la incoordinación del segundo grado, el útero se va a dividir funcionalmente en varias zonas que se contraen de manera independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que puede iniciar en el nodo principal, luego a la mitad del cuerpo uterino se inicia otra contracción, a nivel del istmo puede iniciarse otra contracción y así. En diferentes sitios de manera independiente va a haber contracciones. Esto es totalmente ineficaz para el trabajo de parto. Hay ciertas situaciones que, por ejemplo, en las pacientes multíparas, que bueno, afortunadamente ya no son más las más, tenemos que muchas de las veces sucede lo que es la inversión del triple gradiente descendente. Aquí, muchas veces cuando la paciente ya tiene un abdomen muy péndulo, ¿sí? Los marcapasos van a estar situados en las partes inferiores del útero, ¿sí? Entonces aquí en estas pacientes, pues el trabajo de parto ya no va a progresar, este cuadro afortunadamente ya no es tan frecuente, y pues estas pacientes con este tipo de alteración, con este tipo de distocia, pues van a terminar en una cesárea.
Hay dos situaciones que también debemos de conocer, lo que es el síndrome de Van Dahl-Frommel, que también se conoce como parto obstruido, que es cuando existe algún factor que se opone al descenso del feto, ya sea por una pelvis estrecha, una presentación viciosa o un tumor pélvico. Por eso es síndrome, ¿sí? Acuérdense, el acúmulo de signos y síntomas van a condicionar que se dé esta situación. Síndrome de Van Dahl-Frommel, ¿sí? Cuando existen varias situaciones que impiden que haya un descenso de manera adecuada del producto. La otra entidad que debemos de conocer se conoce como anillo de contracción, ¿sí? O anillo de Van Dahl, ¿sí? Esto consiste o suele ser consecuencia de la obstrucción del trabajo de parto con un marcado estiramiento y adelgazamiento del segmento uterino inferior, ¿sí? Puede ser visto como una indentación abdominal y significa que estamos ante una ruptura inminente de este segmento. Miren, cuando estamos ante un parto obstruido y que continúan las contracciones, ¿sí? Como decíamos, en cada contracción se van jalando las fibras de la parte inferior del útero y se forma un anillo. Vamos a tener como si el útero le pusiéramos un cincho a la mitad, ¿sí? Entonces, como si le pusiéramos un cinturón, entonces va a tener la forma de un 8, ¿sí? En la parte superior va a estar el cincho a la mitad del útero y la parte otra está distendida o está distendida precisamente. Y esto va a ser una situación que de continuar el trabajo de parto va a terminar rompiendo, teniendo una ruptura uterina por precisamente un obstáculo que esté anteponiendo al descenso del producto. Entonces, este anillo de Van Dahl es una consecuencia de la obstrucción del trabajo de parto con un marcado estiramiento y adelgazamiento del segmento, ¿sí? Al momento de que realizamos las maniobras de Leopold, vamos a observar una indentación. Vamos a notar como si hubiese un cincho en la parte media del útero. Muy bien. Vamos ahora a hablar un poquito de las distocias de origen fetal. Cuando el feto es el responsable que las cosas no se den de manera adecuada. Entonces, dice, se refiere a un trabajo de parto anormal ocasionado por una presentación anormal del feto, por tamaño excesivo del mismo o por malformaciones fetales. O sea, cuando el bebé no venga en una buena presentación, cuando esté muy grande el producto, ¿sí? O cuando traiga algunas malformaciones que no permiten de manera adecuada el descenso del producto. También, pues, estas distocias de origen fetal se deben a posiciones anormales en su presentación. Recordemos que en la presentación cefálica y de vértice tenemos pues varias variedades de presentación, ¿sí? Tenemos la presentación normalmente mayor, que es la de vértice, luego la de fontanela anterior o sincipital, tenemos la presentación de frente y la presentación de cara. Puede haber ciertos grados de asinclitismo, etc. Entonces, básicamente las distocias que más vamos a encontrar de este tipo son aquellas presentaciones en occipito posterior. Acuérdense que decíamos en la clase de trabajo de parto que muchas de las veces este tipo de posiciones, este tipo de variedad de posición, difícilmente al tener que hacer un movimiento bastante prolongado, optan por hacer un movimiento al contrario, se logra el objetivo y vamos a tener un mayor o una prolongación en los tiempos del trabajo de parto, en una prolongación de los tiempos de la curva de Friedman. También las occipitotransversas pueden ser parte de estos problemas, la presentación como de frente y de cara, como ya lo habíamos dicho. La situación transversa, yo les decía, es una situación que, para empezar, no es una presentación. Habíamos dicho que para presentaciones solamente era cefálica y pélvica.
una situación transversa es una distosia de presentación. Muy bien, pues la presentación pélvica, yo les había dicho que debe considerarse o se considera como distosia de presentación, ya que debido a anomalías congénitas del útero, malformaciones uterinas, implantaciones anómalas placentarias, como ya vimos, la placenta previa se relaciona muchísimo a lo que es la presentación pélvica. La presentación pélvica pues, se clasifica, como ya lo habíamos dicho, en completa e incompleta, y el diagnóstico debe ser clínico con las maniobras de Leopold, con una radiografía o con ultrasonido. Muchas de las veces le podemos tomar la placa ahorita, vemos que está en pélvico, pasa cesárea y lo vamos a sacar muchas de las veces cefálico. Puede variar muchísimo la presentación. Y acuérdense, entre más prematuro esté, más fácil tiene la capacidad de movimiento el bebé dentro del útero. Hablábamos de que la macrosomía también puede ser una distosia de origen fetal y se considera un feto macrosómico cuando pesa de 4 kilos para arriba. Y hablábamos de malformaciones congénitas que pueden ser también las consecuencias de esta situación y podemos, de entre ellas, pues la hidrocefalia, ¿sí? Es una situación que hace que tengamos dificultad para el nacimiento vía vaginal. Mielomeningocele, esas alteraciones que podemos llegar a tener a nivel del dorso del bebé, hace que aumenten los diámetros y también vamos a tener problemas para que salgan. Los gemelos siameses, los gemelos unidos, también van a ser causa de que tengamos este tipo de distosias. Y bueno, la distosia de pelvis ósea, ¿sí? Hablábamos dentro de que es la pelvis ósea, que hay ocasiones en que los distintos diámetros no concuerdan con el paso de las diferentes partes del producto. Entonces, estas alteraciones también juegan un papel importante dentro de lo que son las distosias. Hablábamos de que la clasificación francesa o Ternier-Baronier era una entidad que podíamos nosotros tomar en cuenta, ya que varios padecimientos tenían repercusiones a nivel de la pelvis. Sin embargo, la clasificación más actual, la clasificación americana o de Cadwell-Molloy, vemos cómo los diferentes diámetros o las diferentes estructuras muchas de las veces no son las óptimas para el paso del producto hacia lo que es la pelvis verdadera. Aquí está nuevamente, cuando hay alteraciones a nivel de la pelvis por alguna patología, una situación en especial o una consecuencia de algunas patologías. Aquí hay trastornos del desarrollo por acondroplasia, una pelvis raquítica o osteomalásica, una escoliosis o una lordosis, por alteraciones por luxación congénita de cadera, por secuelas de polio, por traumatismos o presencia de tumores o bien una fractura mal consolidada de la pelvis, pues van a hacer que tengamos dificultad para este tipo de situación. Entonces recordemos, pues la que actualmente usamos, pues es la pelvis ginecoide, que dijimos que es la fenotípicamente de la mujer, es afortunadamente la más, el tipo de pelvis que más vamos a encontrar. Tenemos la androide, que es la que fenotípicamente correspondería al varón, la antropoide, que es un óvalo en sentido antero-posterior, y la platypeloide, en el cual el diámetro antero-posterior es demasiado corto en relación al transverso, ¿sí? Entonces, básicamente, estas son los tipos de pelvis puras que tenemos en base a la nueva clasificación. Y por último, vamos a hablar de las distosias de partes blandas. Hablábamos que el estrecho inferior de la pelvis, cuando veíamos la pelvis, que básicamente está hecho o está conformado básicamente de partes blandas. Entonces, cuando tenemos alteraciones a este nivel debido a anomalías congénitas, por cicatrices defectuosas o lesiones del canal de parto,
la presencia de tumores que alteren el descenso del producto, pues vamos a tener este tipo de problemas. Entonces, acuérdense que muchas veces tenemos tabiques longitudinales, podemos tener tabiques transversales, ¿sí? La presencia de un mioma abortado, la presencia incluso de varices vulvares, hacen que se tenga más problema en el descenso del producto. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre esta situación? Entonces recordemos que la distocia es todo aquello que se antepone para que el parto no sea de manera espontánea, no sea de manera normal. 4 tipos de distocias son las que se reconocen: las que originalmente se deben a la contracción uterina; otra, cuando el producto es el condicionante para que no se dé esta situación; la tercera es lo concerniente a lo que es los tipos de pelvis o a sus alteraciones; y la cuarta, cuando el estrecho inferior de la pelvis tenga alguna situación en especial que no permita que se dé esta situación. Entonces, estos son las distintas distocias que podemos nosotros llegar a encontrar. Y la obligación, pues, es de nosotros identificarlas para poder pasar a el siguiente nivel, que básicamente va a ser el cómo resolver ese tipo de distocias. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a bajar la otra presentación y vamos a hablar primeramente de lo que es el forceps, ¿sí? ¿Alguien ya ha visto o ha tenido en sus manos un forceps? ¿No? No, doctor. ¿No? Muy bien. Ok. Muy bien. Cuando nos enteramos que tenemos una distocia, pues muchas de las veces tenemos que entrar al quite. Cuando ustedes identifiquen, cuando estén en el internado y vean que su curva de Friedman se prolonga, cuando vean que la paciente no progresa a los tiempos esperados, ¿sí? Entonces, pues hay que buscar la causa, ¿no? Yo les había dicho que muchas de las veces nos quedamos dormidos ahí paseando a la paciente, se nos corre la oxitocina y podemos caer en una distocia de contracción, una hiperpolicistolia, que bueno, eso se puede corregir inmediatamente y sin mayor problemática. Pero hay situaciones en las cuales no se puede corregir. Entonces sí tenemos que actuar, sí, para corregir ese obstáculo que se nos llegue a presentar. Hay 2 formas de corregir esta situación, ya sea con la aplicación de un forceps, ¿sí? O bien pasar a esa paciente a operación cesárea. Entonces, vamos a hablar primeramente de lo concerniente al forceps, ¿sí? Entonces decimos que la aseveración de que los forceps constituyen la operación obstétrica por excelencia sigue vigente. ¿Esto qué quiere decir? Que exclusivamente el uso de estos instrumentos están condicionados hacia la especialidad. Solamente el obstetra es el encargado de hacer uso de ellos. Muchas de las veces en nuestro servicio social de la especialidad, debido a los descansos que llegamos a tener, el cirujano se queda a cargo del hospital y muchas de las veces ante una distocia, pues lo que tiene que hacer es hacer una cesárea, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no tiene el adiestramiento para el uso de un forceps. Entonces, sí habrá quien haga una cesárea que no sea de la especialidad, pero
No hay en otra especialidad aquel médico que tenga el adiestramiento para aplicar un forceps. Por eso se dice que sigue vigente esta aseveración. Los forceps constituyen la operación obstétrica por excelencia. Son parte del instrumental operatorio obstétrico, son útiles en distocias, ¿sí? De partes blandas, por ejemplo, en distintos grados de sufrimiento fetal y reducen el índice de cesáreas como indicación relativa. Hemos estado hablando de los compromisos de nuestro país con la Organización Mundial de la Salud, los compromisos del milenio, que muchos de estos no se cumplieron, y uno de ellos era la disminución del índice de cesárea en nuestro país para el año 2000. Entonces, durante muchísimo tiempo han estado ideando estrategias para disminuir el índice de cesáreas y uno de ellos es precisamente la aplicación de un forceps, cuando esté bien indicado. Lógico, ahorita vamos a ver estas situaciones. Por definición, pues se dice que el término forceps viene del latín, que quiere decir tenaza, o del inglés, que quiere decir pinza tractora. Como dijimos, es un instrumento obstétrico diseñado para extraer feto vivo. Acuérdense, extraer feto vivo por vías naturales cuando el parto no puede realizarse de manera espontánea o para facilitar o abreviar el periodo expulsivo. Esto es muy importante porque muchas de las pacientes que tienen alguna cardiopatía, ¿sí? Y que básicamente por su propia cardiopatía no pueden hacer un mayor esfuerzo porque se complicaría la situación, es importante que al momento del nacimiento sean auxiliados por la aplicación de un forceps para abreviar precisamente el periodo expulsivo y evitar que esta paciente tenga que pujar de manera considerable. Este es un forceps, básicamente este es un Kilan, ¿sí? Vean cómo está conformado, está un mango, está su pedículo y están las curvaturas que básicamente son a través de las cuales se toma la cabeza del bebé, ¿sí? También tienen una curvatura pélvica que son para que al momento de que nosotros traccionamos el producto hacia afuera, nosotros tenemos que seguir esa curvatura pélvica para evitar un daño mayor de las estructuras pélvicas, en este caso la vagina, el cervix, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es un Kilan, este es básicamente los distintas o cómo está conformado un forceps de manera en general. Si nos vamos un poco a la historia, desde los tiempos de los egipcios, griegos, árabes, romanos, se encontraba o ya se encontraba en los relieves este instrumento bivalvo, o sea, desde hace muchísimos años ya se usaba. Acuérdense que dijimos que aunque este instrumento está hecho para extracción de un feto vivo, la primera vez que se usó fue precisamente para extraer un feto muerto, ¿sí? Que tenía una hidrocefalia. Entonces se hizo una punción a esa cabeza de ese producto ya ubicado, se le saca líquido, se descomprime la cabeza de ese baby y entonces sí metieron el forceps para extraerlo a través de lo que se conoce como craniotripsia o craniotaxia. Luego hay informes de lo que fueron los modelos Chamberlain. Esta familia fue una familia que fue una de las que usaron estos instrumentos, ¿sí? Allá en Inglaterra, y esta familia fue pasando, ¿sí? De generación en generación el secreto del uso de los forceps. Cuando estaba un parto difícil, se les mandaba llamar a estos médicos, pues sí, médicos que eran los que hacían uso de este instrumento, no lo daban a conocer porque llegando hacia la sala o la habitación donde estaba la parturienta, sacaban a todo mundo y ellos llevaban escondidos sus forceps y una vez que ya hacían la extracción del producto,
los lavaban, los guardaban, los escondían y ahora sí dejaban pasar a la gente. Entonces, este secreto continuó por generaciones, ¿sí? Y básicamente ya en 1879, como lo que llega a suceder en muchas situaciones, alguien le llegó al precio al Chamberlain y pues soltó la sopa, ¿no? Dio a conocer su forceps. Ya más tardíamente, en 1845, Simpson ideó su forceps que aún está vigente, ¿sí? Es uno de los forceps clásicos que aún se encuentran en cualquier hospital que tenga atención obstétrica. Esos forceps están en la sala de labor, ahí están presentes. En nuestro país hubo dos grandes médicos, el doctor Salas de Durango en los años 1980 más o menos, y el doctor Salinas desde los años 70 empezó con su primer modelo de forceps, el Monterrey. Yo en 1991, cuando yo terminaba mi residencia, hace 30 años, hace 31 años, me tocó ver cómo el doctor Salinas hizo las tomas o lo vi afortunadamente hacer tomas que la COPEFRIS le pedía para permitirle la comercialización de su forceps Salinas tipo 3, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver, el forceps Salinas tipo 3. Entonces, dos grandes médicos en México tuvieron la destreza de idear un tipo de forceps que aún están vigentes, que aún se usan. Los Salinas se usan muchísimo en la ciudad de Monterrey. Para aquellos que se vayan a hacer la especialidad a Monterrey, pues van a tener la oportunidad de hacer uso de ellos, ¿sí? El Salas todavía anda por ahí, pero se popularizó más el uso del forceps Salinas. Muy bien, entonces vamos a empezar a escribir. El forceps es un instrumental de metal que en general consta de dos unidades o ramas, derecha e izquierda, cada una de las cuales se divide en hoja, mango, articulación, manija y tallo. Tiene dos curvaturas, como ya dijimos, la cefálica, que es la que agarra la cabecita, y la pélvica, que es la concerniente al canal de parto. Pueden ser fenestrados y lisos. Vean, ahí está un forceps, las dos ramas, la derecha y la izquierda, las curvaturas cefálicas y las curvaturas pélvicas, el vástago, la articulación, apoyos digitales y el mango. Ok, ¿cuántos tipos de forceps conocemos? Pues básicamente existen estos cuatro. Como ya dijimos, el clásico de clásicos es el forceps Simpson, ¿sí? Luego vienen forceps especiales como es el Killian que veíamos en la primera imagen, ¿sí? Y el Piper. ¿Por qué especiales? Porque además tienen alguna característica especial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver, que el Simpson es exclusivamente tractor. Es que lo colocamos y jalamos. Nos sirve solamente para la extracción del feto, para jalarlo, para sacarlo. Ahora bien, el forceps especial, como es el Killian, tiene la capacidad de rotar, ¿sí? Y de ser tractor. El forceps Killian es especial porque es tanto tractor como rotador. Hablábamos que las distocias, precisamente por posiciones transversas persistentes en las cuales la presentación transversa, llámese derecha o izquierda, no completan lo que es la rotación interna. Entonces, tenemos que hacer uso de algún forceps para completar su rotación,
Para eso se usan los forceps especiales como el Killam. ¿Qué tiene de especial el Piper? El forceps Piper nos sirve para en el parto pélvico, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que entre más prematuro el producto, más cabezón va a ser. El Piper nos sirve para la extracción de cabeza última en el parto pélvico. Por eso reúne esa característica de forceps especial. Luego tenemos los forceps de contracción axial, que son los de Salas y Salinas. Y el extractor cefálico de Mourlès, que no es otra cosa como que un calzador, como si fuera un calzador que usamos para introducirnos el calzado. Así también nos sirve para cuando el bebé ya está muy encajado, poderlo botar, ¿sí? De la cavidad pélvica, cuando está muy abocado, lo jalamos y lo podemos extraer vía cesárea. Entonces, el extractor cefálico de Mourlès es una sola hoja y tiene su uso en las cesáreas. Su uso es transcesárea. ¿Ok? Bueno, continuamos. Aquí hay varios tipos de forceps que se han estado usando a través de la historia. Vean el primero, el forceps Simpson, que sigue latente, sigue vigente. Luego está el Elliot, que es básicamente lo mismo que el Simpson, sin embargo, ahí en los vástagos, ahí a nivel de la articulación, pues hay una diferencia en la manera de embonar. Está el Killam, que les decía que ese es rotador y tractor, a diferencia del Simpson, que es exclusivamente tractor. Y luego está el forceps Piper, ¿sí? Que nos sirve para la extracción de cabeza última, y algunos otros tipos de forceps que no son tan usuales actualmente. Puede ser que también el Trucker Marline lo encuentren por ahí en algún hospital de la Ciudad de México. Y vean este otro, ¿sí? El forceps de Barton, que se usaba para corregir los asinclitismos. ¿Alguien se acuerda qué es el asinclitismo? ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿quién dice yo? ¿Qué es el asinclitismo? Pues es la desviación, ¿no, doctor? De la Así cabeza es, fetal. así es. Cuando el bebé viene descendiendo, hace un movimiento brusco de la cabeza fetal y puede ser que se llegue a atorar en lo que es la sínfisis de pubis o bien se pueda atorar en la escotadura sacra. Entonces, precisamente vean esta forma que tiene el Barton, ¿sí? Y era para la corrección de estos asinclitismos, ¿sí? Por eso tiene esas cucharas que básicamente se podían moldear o deslizar. Entonces, este Barton se usó en algún tiempo para corrección de ciertos grados de asinclitismo. Muy bien. Este es el Simpson, perdón, este es el Salinas, este es el forceps Salinas tipo 3, ¿sí? El tipo 2, hagan de cuenta que en la parte más inferior tenía como si fuese un bastidor, ¿sí? Entonces al momento de que lo colocábamos, poníamos el bastidor y parecía un volante de avión, básicamente, que nos servía para traccionar el producto. El tipo 3 prácticamente se deshace de ese bastidor y vienen las ramas por separado sin mayor conexión entre ambas que la misma fuerza de los tejidos de la madre. Entonces, es un forceps bastante inocuo, bastante bueno, ¿sí? Algunos distractores, como diría López Obrador, decían que no servía, que porque se podía patinar, ¿sí? Al momento que jalábamos, se podía deslizar sin la extracción del producto. Pero esto no sucede, ¿sí? La fuerza que conlleva el hecho de que al momento de la toma, los tejidos que tenemos son suficientes para que permitan que la toma sea de manera adecuada. Ahorita vamos a ver estas características de la toma. Y aquí está el extractor cefálico de Mourlès,
que vean cómo tiene la cucharilla en la parte de abajo, que servía para calzar ese producto ya abocado y botarlo hacia arriba para poder hacer la extracción del producto vía cesárea, ¿sí? Muy bien. Dentro de los aspectos médicos legales es importante comprobar la indicación. ¿Esto qué quiere decir? Que ante una situación que estemos viviendo con esa parturienta, hay que revisar bien que efectivamente tengamos ahí un problema y que sea indicativo para la aplicación de un forceps. Debemos explicar muy bien a la paciente lo que vamos a hacer y a su familiar, ¿sí? Anotar o poner una nota preoperatoria de la aplicación del forceps y obtener el consentimiento informado del familiar de nuestra paciente. Anotar los factores obstétricos pre y postparto instrumentado, ¿sí? Tipo forceps y el tipo de forceps que vamos a usar. Y vean lo que decía una vaca sagrada de la obstetricia. Él decía, forceps cuando está indicado y se sabe aplicar, cesárea cuando es necesaria y se sabe realizar. Entonces, vean, el forceps hay una indicación médica y quien sepa y quien tenga el adiestramiento adecuado es el que debe de hacer la aplicación del forceps, ¿sí? Uno cuando es residente, pues casi en todos los partos quiere aplicar el forceps, ¿verdad? Entonces, hay esa connotación que nos decía el doctor Espinosa de los Reyes. Hablábamos de que la colocación del forceps debe de ser básicamente haciendo una compresión parieto-malar, ¿sí? Básicamente debemos de aplicar el forceps haciendo esa compresión del parieto y el malar, que son las zonas más fuertes que tiene el producto para evitar una lesión de ese neonato. La extracción debe ser siguiendo la curvatura de Carus con la maniobra de Pajot. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Y bueno, hay que rotarlo cuando sean variedades de presentación transversas, como ya dijimos, a través de un forceps se hace la rotación interna o se ayuda para hacer la rotación interna que no se hizo de manera normal, entonces hay que apoyarlo a través de este instrumento como es el forceps. Y bueno, el vector, pues básicamente es el que se usa, como ya dijimos, durante la cesárea. Vean este diagrama. Aquí tenemos cómo debe de ser la aplicación, cómo debe ser la toma, ¿sí?, del forceps sobre la cabeza del producto, cómo se toma en lo que es la región biparieto-malar, ¿sí?, siguiendo la curvatura de Carus, que es de esa flecha. ¿Sí? Al momento de que nosotros traccionamos, no debemos traccionar hacia nosotros de manera horizontal, sino al momento de ir traccionando, debemos ir jalando hacia arriba conforme vaya saliendo la cabeza del producto. Y también debemos hacer la maniobra de Pajot con otra mano. Vamos a ejercer una fuerza hacia abajo, que ahorita lo vamos a ver en otro diagrama. Aquí está nuevamente cómo se debe hacer la toma y siguiendo la curvatura de Carus debemos hacer la extracción del producto. Muy bien. ¿En qué momento está indicado la aplicación de un forceps? Bueno, pues hay ciertas situaciones del índole materno, fetal, electiva o profiláctica. Vamos a hablar de las indicaciones maternas. Cuando la paciente ya esté muy cansada de su trabajo de parto y ya no coopere al momento del expulsivo, por fatiga al momento del expulsivo, sí, debemos de aplicar un forceps. Cuando la paciente ya no puje, cuando ya la paciente esté cansada y no responda a los pujos, debemos de aplicar o de colocar un forceps. Ante una paciente con preeclampsia que nos surge hacer la resolución del embarazo, podemos también hacer uso del forceps. En aquellas pacientes que tengan el antecedente de cesárea previa con un periodo intergenésico corto, también debemos aplicar un forceps para evitar un expulsivo prolongado y una mayor contracción sobre la cicatriz previa y evitar que tengamos una ruptura uterina.
en aquellas pacientes con ciertas cardiopatías, como ya les había dicho, evitar que tenga un expulsivo prolongado a través de la colocación de un forceps. Y en las distocias de partes blandas, es importante también colocar un forceps. Desde el punto de vista fetal, aquellos productos con sufrimiento fetal que urja la resolución del mismo y la paciente no puje, pues hay que ir por ese producto y hay que sacarlo lo antes posible para evitar un mayor sufrimiento. En aquellas pacientes con variedades de posición transversa persistente, tenemos que colocar un forceps, hacer el movimiento de rotación interna y jalar y sacar ese producto. Se llama que el forceps es selectivo, se dice que el forceps es selectivo cuando es por enseñanza, ¿sí? Cuando todo estaba bien, pero el residente quiere quiere aprender el uso de este instrumento, ¿sí? Debe de ser un uso racional y prudente en la enseñanza de los nuevos médicos. Entonces, al momento de nosotros hacer nuestra indicación médica, debemos de poner que la indicación es un forceps electivo. Eso nos indica que fue por enseñanza, que fue para que el médico aprendiera el arte de colocar un forceps, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean una nota que el forceps fue electivo, es porque el residente está aprendiendo a usar el forceps, ¿sí? Y cuando es profiláctico, ¿sí? Debe de ser un forceps bajo, debe ser un forceps de salida, ¿sí? Aquí ya lo que queremos es que sacar el bebé, cuando ya lo tengamos ahí, se dice que es un forceps profiláctico, es un forceps bajo y de salida. Recordemos que el forceps alto y medio están prohibidos. Ya no se usa la aplicación, por ejemplo, de un forceps para corregir un asinclitismo. Ese es un forceps alto, ¿sí? Y tampoco están indicados los forceps medios porque son quien no tenga el adiestramiento adecuado puede ocasionar un daño. Entonces, los forceps que están solamente indicados son los forceps bajos o de salida. ¿Qué requisitos debe tener la paciente para que pueda ser sujeta a la aplicación de un forceps? Pues que no haya DCP, ¿verdad? Que no haya desproporción cefalopélvica, que la cabeza esté bien encajadita, bien descendida ese producto, que exista ya dilatación y borramiento completos, que tengamos membranas rotas, que tengamos vejiga y recto vacíos para que no obstruya prácticamente la maniobra. Tenemos que tener una analgesia adecuada, era lo que yo les decía. Cuando la paciente pues, va a ser necesario la aplicación de un forceps, pues no podemos hacérselo en vivo y a todo color. Por lo tanto, esta paciente debe de ser sometida a una analgesia obstétrica, debe tener su bloqueo de manera adecuada, ¿sí? Determinar la variedad de posición, pues eso es fundamental, porque si no sabemos en qué variedad de posición viene el producto, pues no podemos saber cómo debemos hacer la aplicación del forceps de manera adecuada. El conocimiento de la técnica es básico, ¿sí? Y la aplicación, como ya les había dicho, debe ser una aplicación baja. Acuérdense, las aplicaciones medias y altas están prohibidas. Dentro de las complicaciones pues, del índole materna pues, están los traumatismos de tejido blando, desgarros uterinos, cervicales, vaginales, formación de hematomas, lesiones de vejiga, uretra o de la prolongación de la episiotomía. Dentro de los fetales tenemos las marcas faciales, fracturas de cráneo, hemorragia intracraneal y bueno, por eso muchas de los pediatras dicen que van a estar rotando por el servicio de traumatología y obstetricia. Entonces, muchas de las veces, pues, llega a haber este tipo de accidentes, pero son menos, ¿sí? Vean lo que es la PCI. Muchas de las veces pacientes pueden echarle la culpa
a ese bebé que tienen con una parálisis cerebral infantil se debe a la aplicación de un forceps? Pues no, no se debe a eso. Se debe a que ese bebé fue expuesto a una asfixia de mucho tiempo, ¿sí? Cuando veamos el próximo viernes el tema de restricción en el crecimiento, vamos a hablar de todo de ese tipo de problemas. Entonces, la PCI no debe ser adjudicada a la aplicación de un forceps. Sin embargo, pues hay todavía gente que así lo considera y que muchas de las demandas que nosotros tenemos se deban a precisamente una aplicación mal de un forceps. Se le achaca esa alteración neurológica del recién nacido a una situación que no se debió haber sido. Muy bien, entonces acuérdense, la técnica es con una toma biparieto-malar, debe ser un forceps bajo, debemos hacer la maniobra de Payot con una tracción de maniobras especiales que ahorita vamos a ver, que es siguiendo la curvatura de Carus, como ya lo dijimos, debe ser la atención multidisciplinaria con la presencia del anestesiólogo, del obstetra y del pediatra en la sala de expulsión para brindarle una mejor atención a esa madre y a su producto. Al momento de que ya extraemos al producto, debemos hacer una revisión exhaustiva de lo que es el canal de parto, así como también el pediatra hará una revisión exhaustiva de lo que es el producto, ver que no haya quedado marcas, ver que el cráneo no haya sufrido algún daño, ¿sí? Etcétera. Vean aquí en este diagrama cómo debemos de hacer la colocación de la primera rama, ¿sí? Generalmente se coloca primero la rama izquierda. Vean, entra prácticamente de manera vertical y con la mano que tenemos en la parte de abajo la vamos guiando, la vamos colocando para que quede de manera adecuada tomando la toma biparieto malar. Vean, aquí está cómo entra de manera vertical, cómo la vamos guiando con la otra mano, ¿sí? Cómo la vamos deslizando. Y tenemos cómo se aplica la siguiente rama en la muestra de abajo. Aquí tenemos el forceps ya bien colocado. Vean lo que observamos en la parte anterior, pues no es otra cosa más que el mango, ¿sí? La parte más inferior del mango. Y vean cómo está el forceps bien tomado. Uno de los datos que nos dicen que el forceps está bien colocado es precisamente que el forceps embona de manera adecuada, está simétrico al momento de que lo juntamos. Hay una asimetría de ambas ramas. Cuando un forceps no coincida con su entrada, con su manera ¿cómo se dice? De enrolarse, ese forceps no está bien colocado. Una vez que vamos extrayendo, sí, va a ser la primera rama que saquemos va a ser la segunda que introducimos. Entonces, vamos a sacar primero la rama derecha, sí, y posteriormente la rama izquierda. Aquí en estos diagramas vean en la figura 936 cómo primeramente introducimos la rama izquierda, luego en el diagrama 37 cómo alguien detiene la rama que primero aplicamos y vamos con la aplicación de la rama derecha, ¿sí? Una vez que ya aplicamos las dos ramas, vemos que haya equidistancia, que estén simétricos ambas ramas, ¿sí? Colocamos o vemos que nuestra presentación, que nuestra toma haya sido la adecuada y entonces sí, siguiendo la curvatura de Carus y haciendo la maniobra de Payot, que no es otra cosa más que con una mano jalar hacia abajo
y con la otra ir siguiendo la curvatura del canal de parto. Entonces es con la maniobra de Payot hacer la extracción siguiendo la curvatura de Carus como en la imagen del 939. ¿Sí? Una vez que ya completamos el movimiento de extensión, como lo marca incluso en el trabajo de parto, vean que ya prácticamente sacamos el producto. Primero sacamos la rama derecha, como ya habíamos dicho, y posteriormente la rama izquierda. Y luego ya con la maniobra de Richter modificado, haciendo con una compresa presión hacia abajo, vamos a obtener totalmente la carita del producto. Así es como se debe hacer la aplicación de un forceps. ¿Vale? Muy bien, entonces vean, en la parte de arriba tenemos el Kilan, que básicamente dicen que es lo concerniente como si fuera una bayoneta, ¿sí? Entonces, que tiene una curvatura pélvica muy corta y muchos médicos le tienen miedo precisamente a esa curvatura tan pequeña pélvica que tiene. Por eso muchas de las veces usan el Kilan para hacer el movimiento de rotación interna, ¿sí? Y una vez que ya tienen al producto, ahora sí en directo en occipito anterior, entonces colocan un Simpson para hacer el movimiento de tracción. Aunque, como yo les había dicho, este forceps especial nos sirve para hacer ambas maniobras. Y en la parte de abajo tenemos el forceps Piper, que es el forceps que se usa, como vemos en estos diagramas, para la extracción de cabeza última en lo que es básicamente el producto en presentación pélvica con extracción de cabeza última. ¿Sí? Muy bien. Vean, aquí está otra imagen en la aplicación del forceps para la extracción del producto de cabeza última. ¿Vale? Pero ya es la última. Sí, ya es la última. Muy bien. Quiero que anoten esta frase que pues básicamente nuestros maestros nos decían que básicamente para que no se nos olvidaran los nombres de los forceps que más se usan en una tocoquirúrgica, si ustedes ahorita van al materno, piden un forceps de esos 4 que hemos estado hablando, del Simpson, del Kilan, el Piper y el Salinas, son forceps que básicamente pueden encontrar en las toco, tanto del IMSS como del el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. No sé cuántos hay en el ISSSTE, pero también puede ser que existan esos 4 o 3 forceps más importantes. Les decía que anoten esta frase y así se van a acordar siempre de los 4 principales forceps de los cuales hemos estado hablando aquí. Anótenle. Decía un maestro que él, cuando iba a hacer la aplicación de un forceps, le decía a su paciente: tranquilan, tenga Simpson, que su bebé va a Salinas y no va a haber Piper. Entonces, tranquila, el Kilan, ¿sí? Tenga paciencia, tenga Simpson, ¿sí? Que su bebé va a salir, que su bebé va a Salinas y no va a haber problema, ¿verdad? No va a haber Piper. Entonces, esta frase nos pedían que nos acordáramos de ella y así no se nos van a olvidar los forceps. Entonces, tranquilan, tenga Simpson, que su bebé va a Salinas y no va a haber Piper. ¿Cuál es el forceps clásico? El Piper. ¿Cuáles son los 2 forceps especiales? El Kilan, perdón, el clásico es el Simpson. Los especiales son el Kilan y el Piper, ¿sí? Y el Salinas es un forceps de extracción axial, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios?
¿Sí se aprendieron la frase? ¿Puede repetir eso, doctor, otra vez, por favor? ¿Cuál? ¿La frase? No, O lo los forceps. de los lo de los forceps, lo Ok. último. Forceps clásico, Simpson. Forceps especiales, Gillan y Piper. Forceps de extracción axial, el Salinas y el Salas. ¿Ok? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? No, doctor. ¿No? ¿Seguros, seguros? Muy bien. Pues vamos a platicar un poquito de la otra manera que vamos a resolver la distocia y pues básicamente es a través de la operación cesárea, ¿no? Eso sería la otra situación que debemos de manejar. Y como lo decía el doctor Espinosa de los Reyes, forceps cuando esté indicado y se sabe aplicar y cesárea cuando esté indicada y se sabe realizar. Entonces la otra manera de corregir las distocias pues es a través de una operación cesárea, ¿ok? Muy bien. Hay ciertas láminas que las voy a pasar rápido porque prácticamente es lo que vimos en lo que fue distocias, entonces en esas no me voy a detener mucho, ¿sale? Entonces, si vamos un poquito a la historia, se dice que Julio César fue el primero que nació vía cesárea desde el año de 100 antes de Cristo. De ahí dicen que se acuñó el término de cesárea por Julio César. Numa Pompilus en la Roma antigua, también en el siglo 8 antes de Jesucristo, ya encontramos en sus escritos de Lex Regia, Lex Cesárea. En la Edad Media, pues dicen que se acuña el término de cesárea del término caeder, que quiere decir cortar. Ya en nuestra era, Francois Rousseau también en sus escritos la mencionaba. Franco Mauriceau, ya en 1668, hizo el empleo de cesárea en casos raros y desesperados. Harris, en 1879, publicó su casuística de 9 casos con 5 éxitos solamente, o sea, quiere decir que casi la otra mitad se le murieron. Y Max Anger en 1882 hizo la introducción de la sutura en la pared uterina. ¿Esto qué quiere decir? Que anteriormente en las cesáreas pues no se hacía la sutura de la histerotomía. Porro publica una casuística de histerectomía subtotal poscesárea más la marsupialización del muñón cervical con la finalidad de hacer hemostasia y evitar un mayor sangrado. Frank en 1907 hace él habla sobre la realización de una cesárea extraperitoneal. Nunca he visto yo una, básicamente, pues no tengo idea de cómo la haya hecho, ¿sí? Pero es a través del espacio de Retzius para no llegar al peritoneo. Cronin, en 1912, hace la apertura uterina a nivel del segmento uterino inferior, ¿sí? Y posteriormente uno de sus alumnos, 10 años después, Kerr, es el que hace o el que describe la técnica Kerr, que básicamente era lo que su maestro Cronin había hecho en un inicio, pero este cuate tuvo o fue más vivo porque él se la adjudicó y hizo lo que es lo que actualmente, vean, desde hace 100 años, ¿sí? Este año cumplimos 100 años de esta técnica, sigue vigente, ¿sí? La incisión transversa en el segmento uterino inferior. Yo les digo que es una incisión como si fuese una sonrisa de sabritas. En la parte inferior del útero, en el segmento uterino inferior, hacemos una incisión transversa, ¿sí? Segmentaria, para evitar lesionar al momento de prolongar
la incisión que se vaya y lesione las arterias uterinas, por eso hacemos una incisión arciforme, ¿sí? Este es el tipo de cesárea tipo Kerr que más comúnmente realizamos a la fecha, ¿sí? La cesárea tipo Kerr. Muy bien, por definición decimos que es una intervención quirúrgica que tiene como el objetivo extraer el producto de la concepción y sus anexos ovulares a través de una laparotomía e incisión de la pared uterina, ¿sí? Entonces, ese es por definición una cesárea. Según los tipos de, la clasificación o los tipos de cesárea dependen, según el antecedente obstétrico, como primer cesárea, cesárea iterativa o cesárea previa. Primer cesárea es cuando no hay antecedente de ninguna otra. Cesárea iterativa, cuando existe el antecedente de 2 o más cesáreas previas realizadas. Y cesárea previa cuando existe el antecedente de haber tenido ya una cesárea. Entonces, esta es la clasificación según antecedentes obstétricos. Ahora bien, la clasificación del tipo de cesárea según la indicación existen de dos. O es una cesárea de urgencia o es una cesárea electiva. ¿Cuándo es una cesárea de urgencia? Pues cuando estamos con la paciente en el trabajo de parto, en la sala de labor, y por cierta cuestión especial tenemos que terminar vía resolución, vía cesárea, entonces esa sería una cesárea de urgencia. Y la cesárea electiva es aquella que se programa con antelación debido a antecedentes obstétricos previos y ante una situación X que tenga precisamente una indicación para que termine esa paciente en cesárea. Según la técnica quirúrgica, tenemos de 3 sopas, ¿sí? La cesárea corporal o clásica, que se realiza precisamente en lo que es el cuerpo uterino. Se hace una incisión vertical como si estuviéramos cortando una sandía, ¿sí? Luego tenemos la cesárea segmento corporal o tipo Beck, que vamos y cortamos parte del segmento y del cuerpo. Entonces aquí cortamos también de manera vertical parte del segmento uterino y parte del cuerpo uterino. Esa se conoce como cesárea tipo Beck, ¿sí? Segmento corporal. Y por último, la que ya hablábamos ahorita en la historia, la tipo Kerr, que es la segmento arciforme. La hacemos en la parte más inferior del útero, en el segmento uterino, de manera transversa arciforme, como si fuera una sonrisa, ¿sí? Muy bien. Entonces, acuérdense, la cesárea corporal o clásica es aquella incisión vertical que se hace en el cuerpo uterino. Tiene sus indicaciones. Actualmente se sigue haciendo debido a estas indicaciones que vamos a revisar. Cuando esa paciente tenga un cáncer cervicuterino invasor, ¿sí? Para evitar llegar allá al cervix, lo hacemos en el cuerpo uterino, hacemos la incisión y sacamos al producto. Cuando tengamos un embarazo pretérmino, que generalmente va a ser con una presentación anómala, transverso, pélvico, etcétera, entonces también hacemos una corporal, ¿sí? Ante esta situación para no traumatizar más a ese prematurito. Cuando tengamos una situación fetal en transverso con dorso inferior, también debemos hacer una corporal. Cuando tengamos el antecedente de una histerorrafia, o sea, el antecedente de una cesárea previa en el cual se le hizo también corporal, debemos hacer corporal nuevamente, ¿ok? Y debe ser programada. Cuando haya procesos adherenciales y varicosos importantes en el segmento uterino inferior, también, cuando haya muchas adherencias en la parte inferior, cuando haya varices, sí, en toda la parte inferior del útero, entre la vejiga y el útero, cuando haya verdaderos procesos varicosos,
es indicativo de hacer una corporal para evitar que esas varices sangren de más. Cuando estemos ante una placenta previa en cara anterior, también debemos hacer una clásica. Cuando estemos ante una cesárea post-mortem, aquella clásica paciente que llegue muerta al servicio de urgencias y el bebé esté vivo, hay que hacer una cesárea de urgencia y se conoce como cesárea post-mortem y tenemos que hacer con técnica corporal o clásica. Cuando estemos ante una miomatosis uterina de grandes elementos que estén en la parte inferior del útero, pues también nos tenemos que ir a la parte superior y hacer un corte vertical, en el útero, en el cuerpo uterino. Cuando tengamos que hacer histerectomía poscesárea, por ejemplo, en los protocolos de placenta previa, que muchas de las veces no solamente es la placenta que está en la parte inferior, sino que tiene ya cierto grado de percretismo, cuando ya la placenta se fue incluso a la vejiga o al recto, hacemos lo que se conoce como histerectomía poscesárea. Hacemos una incisión en el cuerpo uterino, sacamos el bebé, ¿sí? Dejamos la placenta, suturamos como si fuera un costal de papas para no perder tiempo y ahora sí, iniciamos la histerectomía. Ante esta situación, cuando la paciente vaya a terminar en histerectomía poscesárea, entonces hacemos esta técnica, una cesárea corporal. Acuérdense, el tipo de cesárea no es la incisión que se hace en el abdomen, en la piel. El tipo de cesárea es el que se hace en el cuerpo uterino, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, tenemos corporal, segmento corporal y tipo Kerr, ¿sale? Continuamos. Hacer una cesárea corporal o clásica, tenemos una apertura y cierre más difícil. ¿Por qué? Porque la pared del cuerpo uterino es más gruesa, ¿sí? Entonces tenemos que cortar más capas con el bisturí. Entonces es una apertura más difícil. Y se imaginan, ya que saquemos al bebé para suturar esa pared gruesa, también tenemos que hacer uso de suturas muy gruesas, de agujas muy largas y es más difícil la técnica, además de que sangra más y hace una histerografía menos resistente. ¿Por qué? Por lo que ya veíamos anteriormente. Esa paciente con el antecedente de una cesárea corporal previa no debe ser sometida a un trabajo de parto por el riesgo de ruptura uterina. Toda paciente con antecedente de una cesárea corporal debe de programarse la cesárea y evitar que entre en trabajo de parto porque tiene una histerografía menos resistente. ¿Ok? Sale. Cuando hacemos una cesárea segmento corporal o tipo Beck, básicamente las indicaciones de esta son las mismas que las anteriores. Vean, incisión vertical sobre el segmento y parte del cuerpo uterino debido a embarazos pretérmino, embarazos gemelares, situación fetal transversa con dorso inferior, presentaciones pélvicas, placenta previa en cara anterior. Como ven, muchas de estas era indicación de la corporal. Vean, el anillo de retracción. El anillo de Vandal es el motivo por el cual a través de una cesárea, segmento corporal, en el cual hacemos un corte vertical en el área de segmento y del cuerpo, al momento de hacer ese corte, vamos a hacer la ruptura de ese anillo de retracción. Entonces, cuando tengamos una paciente con anillo de retracción o anillo de Vandal, es la indicativo para realizar una cesárea segmento corporal. Histerografias corporales previas, como lo que ya habíamos dicho. Muy bien. En este tipo de cesárea, que es la tipo Kerr, que es la que les digo que después de 100 años seguimos usándola, ¿sí? La cesárea segmento arciforme o tipo Kerr es la que mayores bondades nos da. ¿Por qué?
porque para empezar, al momento de abrir está en un área donde está más adelgazado, precisamente por el adelgazamiento del segmento uterino, va a ser un corte más fácil de realizar, va a sangrar menos, va a ser más fácil de abrir y más fácil de cerrar, se forma una cicatriz más resistente, hay poca probabilidad de disencia o ruptura y también vamos a hacer que se formen menos adherencias posoperatorias. Recordemos un principio en cirugía, que entre más abramos la cavidad abdominal, mayor formación de adherencias se van a formar o se van a hacer. Entonces, generalmente nosotros en las cesáreas abrimos a una paciente porque generalmente vamos a volverla a abrir. Los cirujanos, ahora sí que a diferencia de los cirujanos, ellos cierran para no volver a abrir, ¿sí? Por ejemplo, después de un apéndice, después de una apendicectomía, pues ellos cierran, pero ya no va a haber otra apendicectomía. Sin embargo, nosotros debemos de dejar los planos de una mejor manera porque posiblemente tengamos que hacerle una segunda, una tercera o muchas de las veces más cesáreas. Recordemos que desde el punto de vista indicación solamente se acepta o se recomienda el uso o la realización de 3 cesáreas. Más de 3 cesáreas implica mayor riesgo de placenta previa, mayor riesgo de ruptura, mayor riesgo de atonía, mayor riesgo de formación de adherencias, todo lo que quieran dentro de las complicaciones obstétricas podemos llegar a tener ante más de 3 cesáreas. De hecho, la tercera cesárea se considera ya como una cesárea de alto riesgo. ¿Vale? Muy bien. Y aquí está lo que les decía. Estas pues, son básicamente las indicaciones. Hay indicaciones por parte de la madre, precisamente por distosia de partes óseas, como el ADCP, debido a una estrechez pélvica, pelvis asimétrica o deformada, tumores óseos de la pelvis, etcétera. De las causas maternas también por distosia de partes blandas, malformaciones congénitas, como ya habíamos dicho, la formación de un tabique, tanto longitudinal como transverso, ciertas alteraciones que pueden llegar a obstruir el paso del producto, llámese tumores del cuerpo segmento uterino, del cervix, la vulva, que obstruyan el conducto del trabajo de parto. Cirugías previas de segmento y cuerpo uterino, incluyendo operaciones necesarias previas. Cirugía previa de cervix, vagina y vulva que interfiera con el progreso adecuado del trabajo de parto. Y aquí podemos mencionar, debido a las cirugías a nivel cervical, que muchas de las pacientes que son sometidas a conizaciones cervicales por displasia, por infección del virus del papiloma, ¿sí? Por estados precancerígenos de lo que es el cáncer cérvico-uterino, pueden llegar a tener alteraciones al momento de la dilatación cervical. Distosia de contracción, pues sí, debido a que puede haber desprendimiento prematuro del placenta, las placentas previas pueden condicionar, como ya vimos, hemorragias, mayores sangrados y la patología materna, pues aquellas pacientes nefrópatas, cardiópatas, con hipertensión arterial, estados hipertensivos inducidos por el embarazo o diabetes mellitus. También son parte de las indicaciones por parte materna. Dentro de las causas fetales, pues tenemos también las concernientes a DCP por problema del feto, alteraciones de situación, presentación de actitud fetal, prolapso del cordón umbilical, sufrimiento fetal, malformaciones fetales, embarazo prolongado con contraindicación para parto vaginal y la cesárea postmortem de la cual ya hablábamos anteriormente. De las indicaciones de causas mixtas, pues síndrome de desproporción cefalopélvica, cuando ambos están involucrados, tanto la madre como la pelvis, preeclampsia, eclampsia, embarazo múltiple, infecciones amnióticas y lo que conocemos como isoinmunización materno-fetal, que es tema de clase que vamos a hablar de manera particular sobre el tema. Si ahorita vamos al piso de ginecología, tanto del seguro como del materno, ¿sí?
Una de las indicaciones más frecuentes que vamos a observar son estas 5. Hay muchísimas indicaciones, pero las que más son actualmente las responsables de que termine una paciente cesárea, pues son la DCP, la cesárea previa, sufrimiento fetal, ruptura prematura de membranas con cervix no favorable y la presentación pélvica. Son estas indicaciones las más frecuentes que vamos a encontrar nosotros en un piso de obstetricia. Vamos a hablar un poquito de la DCP, ¿sí? Y de manera chusca, muchas de las veces decíamos que la DCP dependía de quien lo dijera, ¿no? Por ejemplo, decíamos que si la DCP la decía un residente, ¿sí? Cuando llegaba y nos decía a los médicos de base, doctor, voy a operar a esa paciente por DCP, siendo el residente, no era desproporción cefalopélvica, sino que él decía que deseo de cortar piel porque quería operar el residente, ¿sí? Si la paciente la pedía el interno, ¿sí? Decíamos que el interno, la connotación que decía, si nos pedía la cesárea por DCP el interno, era por el desconocimiento del canal de parto, ¿sí? Y si lo decía un médico en lo privado, ¿sí? Era por deudas contraídas previamente. Y así muchas connotaciones de manera chusca. Nosotros hablábamos de esta connotación. Pero hablar de DCP es decir que hay una condición de origen materno, fetal o mixto, dependiente de una relación existente entre el feto y la pelvis que impide la resolución del parto vía vaginal. Podemos tener una pelvis estrecha, deformada u obstruida y un feto normal con una adecuada actitud, pero debido a las limitaciones o los diámetros, pues no se puede dar el parto. O podemos tener una pelvis normal, sin embargo, el feto puede ser muy grande o una actitud no muy adecuada para el descenso del producto, una mala actitud y pues no darse el parto. Podemos tener feto y pelvis normales con diámetros y fetos pélvicos limítrofes, que después de una prueba de trabajo de parto infructuoso no se pueda dar el parto. Ahorita vamos a hablar de esa prueba de trabajo de parto. Aquí está. ¿Qué es una prueba de trabajo de parto? Bueno, la prueba de trabajo de parto pues es un procedimiento a que se somete una parturienta con una relación cefalopélvica límite y mediante su vigilancia y conducción sin riesgo para la madre ni para el producto. El objetivo es conseguir evolución del trabajo de parto venciendo obstáculos previstos y presumiblemente franqueables. Cuando esto no se da, cuando vemos que ya pasó cierto tiempo, no mejora la dilatación, no mejora el descenso del baby, pues no hay otra más que terminar realizando la cesárea. Muchos de los médicos viejos se empecinan, y viejos estoy diciendo de más que yo, muchas de las veces ellos dicen, no, déjala, de que sale, sale. Pues sí, güey, pero ¿cómo sale, no? Sale todo madreado el poco de bebé. Entonces, hay que hacer una prueba de trabajo de parto con un tiempo más o menos razonable. Y, por ejemplo, el tiempo que se le da a una prueba de trabajo de parto para ver su evolución, básicamente lo que optamos es que se den de 4 a 6 horas. Si vemos que en 4 o 6 horas no ha avanzado de manera adecuada ese trabajo de parto, pues entonces se suspende esa prueba de trabajo de parto y la paciente pues ya pasa a una cesárea, ¿vale? Entonces, por ahí a alguien les van a preguntar cuánto duraría una prueba de trabajo de parto. Entonces, la respuesta es de 4 a 6 horas como máximo. ¿Qué requisitos debe tener esa parturienta para poderle dar una prueba de trabajo de parto? Pues que sea un embarazo de término, que sea un bebé que tenga una presentación adecuada dentro de la pelvis materna, que tenga dilatación de 4 centímetros o más, lo que habíamos dicho, que ya se encuentre en un trabajo de parto en su fase activa, que tenga una actividad uterina regular, ¿sí? Que tenga membranas ya rotas, un buen estado materno-fetal, una evacuación de recto y vejiga,
y que la estimulación de tiempo del progreso de trabajo de parto. Por eso decíamos que debemos de iniciar una prueba de trabajo con cierto tiempo. Si en ese tiempo no vemos mejoría, se suspende esta prueba de trabajo de parto. Y que tenga una analgesia obstétrica a criterio, ¿sí? Muchas de las veces es lo que requiere que la paciente se relaje, que ya no esté tensa, para que el bebé haga sus movimientos cardinales que requiere para que se dé de manera adecuada el parto. Otra de las indicaciones decíamos que es la cesárea previa. Entonces acuérdense, cesárea iterativa cuando existe el antecedente de 2 o más cesáreas previas, ¿sí? Se debe de programar. Es una cesárea electiva y es cesárea. Antecedente de cesárea previa reciente también se debe de programar a través de la consulta externa. Si tenemos un intergenésico corto en el Seguro Social de 2 años, en salubridad de un periodo por abajo de 18 meses entre cesárea y cesárea. Si hay antecedente de ruptura uterina o disencia de histerografia, esa paciente no debe de ser sometida a trabajo de parto, por lo tanto debe programarse su cesárea. Y cuando revisemos una pelvis, una paciente primigesta, ¿sí? Y que no estén los diámetros clínicamente útiles para darle trabajo de parto, también se debe de programar su cesárea. Recuerden, 2 o más cesáreas, nunca, nunca, nunca dar trabajo de parto. Esas pacientes de 2 o más cesáreas deben de ser programadas en la consulta externa, su cesárea, con todas las de la ley, con sangre lista, ¿sí? Sangre segura y compatible, hay que pedirles donadores, etcétera. Hay que programarse incluso alrededor de la semana 38 y si son más de 2 cesáreas, incluso en la semana 37 o antes. Otra de las indicaciones muy frecuentes pues, es el sufrimiento fetal. Esto vamos a hablar en clase, precisamente en la próxima clase vamos a hablar de sufrimiento fetal, tanto agudo como la de la restricción en el crecimiento intrauterino, y decimos que un sufrimiento fetal es cuando hay una alteración causada por la disminución del intercambio metabólico materno-fetal que ocasiona hipoxia, hipercapnia, hipoglicemia y acidosis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues lo que hemos estado diciendo a través de las diferentes clases, a través de la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal, llámese un Doptone, llámese lo que ustedes quieran, o bien la auscultación a través de la cardiotocografía, un registro cardiotocográfico para ver el comportamiento de la frecuencia cardíaca de esa paciente. Y las técnicas, como ya dijimos, las mejores técnicas para ver que hay un sufrimiento fetal es la visualización o la determinación del pH en cuero de sangre del cuero cabelludo. Hay ciertos factores que pueden ser reversibles y se puede corregir la causa de ese sufrimiento a través de lo que se conoce como reanimación fetal intrauterina para que pueda continuar el trabajo de parto, y hay ciertos factores irreversibles cuando hagamos una reanimación fetal intrauterina y no se consiga esta reanimación, pues entonces tenemos que hacer la resolución del embarazo de la manera más rápida y menos agresiva para el feto. Esto es a través de una operación cesárea. La ruptura prematura de membranas también es un dato que más frecuentemente vamos a encontrar como causa directa de la cesárea, y vamos a encontrar que va a depender del tiempo de evolución de la ruptura. Esto muchas de las veces también el pediatra tiene culpa o tiene razón de que no se le dé el tiempo adecuado a esa paciente, porque para muchos pediatras, si ya tiene 8 horas de ruptura prematura de membranas esa madre, el pediatra dice que ese bebé ya está potencialmente infectado. Algunos pediatras dicen, no, para considerarse como potencialmente infectado debe de pasar mínimo 12 horas entre la ruptura y el nacimiento. Y algunos otros, la gran mayoría de los pediatras dicen que para ser considerado un recién nacido como potencialmente infectado, debe de haber pasado más de 24 horas de ruptura de membranas. Entonces, conforme tengan al pediatra ahí en la labor, pues va a ser la conducta que se tome.
Si es un pediatra que dice que ya desembarázala, que porque si no el bebé se va a infectar, va a estar séptico, etcétera, pues bueno, hay que hacer lo que estos cuates dicen. Pero les digo, la gran mayoría consideran a un recién nacido como potencialmente infectado cuando existan más de 24 horas de ruptura de membranas. Muy bien, entonces acuérdense, debe de haber la sospecha o certeza de infección. Depende de la edad gestacional y de la madurez fetal del producto para hacer la resolución urgente o hacer la prolongación o tratar de llevar lo más posible, ganar algunos días y horas. Las condiciones obstétricas también van a ser las condicionantes para que actuemos de manera rápida o podamos esperar ciertas horas o ciertos días. Presentación pélvica. Miren, aquí están las condiciones para dar parto pélvico. Es lo que yo les decía que tienen que estudiar, que leyeran la atención del parto pélvico. Y básicamente esto es lo que nos dicen. Para dar un parto pélvico, pues debemos de tener la experiencia obstétrica para la atención del parto. Debe tener el antecedente de al menos un parto vaginal. Debe ser un embarazo de término, porque recuerden que dijimos, entre más prematuro, más cabezón y más posibilidad de que se atore el baby al momento de que vayan a hacer la cabeza. Lesión de órganos abdominales. Perdón, ya me pasé. Perdón. Aquí están. Embarazo a término por lo de la prematurez, pelvis clínicamente útil, de inicio espontáneo del trabajo de parto, que sea una variedad de presentación franca de nalgas, que ya el bebé venga en el segundo o tercer plano de Hosh, que su peso estimado esté entre 2,300 y 3,600, que tenga una bolsa amniótica íntegra y hay que estar monitorizando a través de una cariotocografía ese bebé al momento de estar en la atención del parto. Entonces, estos son los criterios, estas son las condiciones que debemos de tomar en cuenta para la atención del parto pélvico. Si estas condiciones no se cumplen, esa paciente es considerada como una distrosia de presentación y debemos de pasarla a cesárea. ¿Ok? Muy bien. Dentro de las complicaciones que podemos llegar a tener, pues aquí están las complicaciones maternas como la hipotonía. Cuando el útero no se contraiga adecuadamente, pues hay que hacer uso de masaje, el uso de oxitóxicos para hacer que ese útero se contraiga. ¿Sí? Ahí está la atonía hemorrágica, lesiones a órganos abdominales, ¿sí? Que puede ser una intestinal, la vejiga, etcétera. Podemos llegar a tener un accidente como es el tromboembolismo del líquido amniótico, la prolongación de histerorragia que lesione las arterias uterinas, por ejemplo, y podemos llegar a tener algún otro tipo de accidente anestésico. De manera de las complicaciones fetales, ¿sí? Transoperatorias, pues podemos lesionar al feto a través de cortarlo al momento de incidir haciendo la histerotomía, no aspirarlo de manera adecuada y que sufra broncoaspiración o una depresión respiratoria de manera, por no reanimarlo de manera adecuada. Dentro de las posoperatorias maternas tenemos inmediatas, mediatas o tardías. Las inmediatas ya dijimos, hipotonía, sangrados, hematomas, lesiones a órganos abdominales o ilio paralítico. Las mediatas, infección, anemia, hemorragia por retención de restos placentarios y disencia de histerorragia. De manera tardía, ruptura uterina en embarazos subsecuentes y la formación de adherencias. Dentro de las complicaciones posoperatorias neonatales tenemos lo que es la taquimia transitoria del recién nacido y el síndrome de adaptación pulmonar. Estos bebés generalmente quedándose en la cunita, calientitos y con algo de un casquito con oxígeno, mejora bastante en el transcurso de 12 a 24 horas generalmente. Si no son prematuros, lógico, ¿no? Muy bien, el uso o no uso de antibióticos durante la cesárea. Bueno,
va a depender de qué tan contaminada o qué tanto riesgo existe para el uso de algún antibiótico. Cuando tenemos que la cirugía es totalmente limpia, es una cirugía programada, es una cirugía que no tuvo mayor problema, entonces no necesitamos la administración de antibióticos. Si estamos ante una cirugía contaminada en aquella paciente que duró más de 6 horas en trabajo de parto, que tuvo más de 6 tractos vaginales, con ruptura de 6 a 24 horas de membranas previas, antecedentes de amniocentesis e instrumentaciones, con cierto alto grado de dificultad técnica operatoria, anemia severa y líquido amniótico meconial, entonces se considera como cirugía contaminada y aquí sí debemos hacer uso de antibióticos, ¿sí? Si es una cirugía séptica, pues con mayor razón, ¿sí? Si la paciente entró con fiebre al quirófano, si el líquido amniótico ya estaba fétido o caliente, si ya tenía una ruptura prematura de más de 24 horas, si ya la cesárea fue de mayor grado de dificultad quirúrgica, pues con mayor razón hay que hacer la aplicación de antibióticos. ¿Qué requisitos preparatorios debe tener una paciente para ser sometida a una cesárea? Pues básicamente completar su expediente, que tenga su historia clínica perinatal completa, que hayan firmado los diferentes consentimientos informados, que tenga una nota preoperatoria en el expediente en donde se asienta de manera eficiente la indicación, el por qué se va a pasar a cesárea esa paciente. Hay que ponerlo muy claro y hay que avisarle al familiar y a la paciente el por qué va a ser sometida a una cesárea. Y lógico, pues que tengamos el consentimiento de ella a través de ese instrumento, como es el consentimiento informado. Dentro de los cuidados preoperatorios, pues básicamente está lo que es la valoración preanestésica, ¿sí? Y toda paciente que va a pasar a quirófano, el anestesiólogo tiene que hacer una valoración previa y posteriormente a esta puede indicarle el paso a la sala de quirófano. Debe tener mínimo el indicativo del ayuno un ayuno previo de 8 horas. Sin embargo, muchas de las veces la paciente puede ser que acaba de desayunar y en ese momento empieza con contracciones, llega y por cierta circunstancia debe ser sometida a cesárea. Entonces, indistintamente de la falta de ayuno, esa paciente debe ser sometida a su cirugía, sabiendo el anestesiólogo que es una paciente con estómago lleno para que él tome sus debidas precauciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el ayuno no necesariamente debe ser un requisito indispensable. Pacientes que incluso acaban de comer, si la indicación es una indicación que nos dice que urge el desembarazarla, incluso con abdomen lleno, podemos realizar la cirugía. Debemos hacer la preparación del área, realizando una tricotomía suprapúbica, aseo completo, haciendo énfasis especial en el área de vulva y perine. Debemos de colocar sonda de Foley. Cuando se va a abrir cavidad pélvica, por muy sencillo que sea, aunque vaya a ser una OTB de intervalo, ¿sí? Siempre debemos de colocar una sonda para mantener la vejiga vacía. Y como ven, la disponibilidad de sangre segura y compatible debemos de tener para que en dado caso de necesitarse sangre, ya esté la sangre lista y compatible para ser usada en el procedimiento y por la complicación que hayamos tenido. Muy bien. Los cuidados posoperatorios, pues hay que estar en recuperación 1 hora, hora y media en la paciente después de su cesárea. Deben estar monitorizando los signos vitales, hay que estar vigilando la diuresis y vean, el inicio de vía oral debe ser después de 8 horas posteriores a la cirugía.
La deambulación debe ser paulatina también después de 12 horas posteriores a la cirugía. La vigilancia del sangrado transvaginal y también de la herida quirúrgica. Esa paciente, pues bueno, si solicitó la administración de un método, un método de planificación familiar, se debió de haber aplicado transcesárea, como es el DIU, si así lo requería, o bien llevarse su método al momento del alta hospitalaria. Hay que hacer vigilancia en la herida quirúrgica. Y vean, el retiro de puntos de sutura debe ser 7 días después de la cirugía. Recordemos, nosotros los obstetras generalmente la sutura la retiramos a los 7 días, a diferencia del cirujano que generalmente las quita a los 10 días y el traumatólogo generalmente quita los puntos de las cirugías posteriores a la colocación de una placa, a través de una colocación de material de osteosíntesis, generalmente quitan los puntos a los 15 días de la cirugía. Nosotros no, debe ser a los 7 días posteriores a la cirugía. Muy bien, pues es la última. Dudas, preguntas, comentarios. ¿No? ¿Seguros? Muy bien. Bueno, pues era el tema que nos faltaba de revisar. Por ahí ya programé la próxima sesión del viernes. Y bueno, nuevamente el aviso parroquial. El examen sería el día 4 de noviembre al inicio de la clase. ¿Sale? Muy bien. Pues nos vemos el viernes en el campus. Espero que no batallen como ya se está poniendo feo el tráfico por los trabajos de la 5 de febrero. ¿Sale? Nos vemos. Pórtense bien. Gracias, doctor. Que tenga bonito día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos el viernes.